Diario de un reportero al pie de la España mágica, del camino lebaniego, y llega a Potes, capital del Valle de Liébana. Luego os enseñaré más detalles, lugares claves que no te debes de perder en Potes. El primero, la Torre del Infantado. Y uno tiene el placer y el gusto de estar con Pilar Gómez Bahamonde, que es la directora, la gran jefa de la Oficina de Turismo de Potes. Oye, muchas gracias por recibirme y un placer volver a verte después de 5 años. El placer es tuyo. Además que me has entrado ya diciendo que no había pasado el tiempo. No, estamos igual. ¿Eh? Estamos un pacto con el diablo. ¿Habrá algo más bonito? No, eso es la felicidad. Nos dedicamos a algo que nos gusta. Desde luego que sí. Lo llevamos en el corazón. A ver, no debéis perderos en Potes, porque empieza el cuaderno de campo viajero mochilero. Va a haber parada y fonda, va a haber historia, va a haber cultura. Estamos en la Torre del Infantado. Sí. Y en la Torre del Infantado está el Museo Beato y los Beatos. Sí. Pasamos y vamos estructurando vamos a hacer pinceladas, porque la clave de este vídeo es que, como siempre, vengáis. Pero este museo es un viaje en el tiempo. ¿Os acordáis del nombre de la rosa? Pues por ahí va la historia, porque aquí se fraguaron las catedrales de papel y ahora vais a descubrir, y aquí descubrís por qué. Yo te sigo. Pilar, ¿cuántas plantas tiene? Bueno, ¿qué es la Torre del Infantado? La Torre del Infantado es el bastión de la comarca de Líbano, es la torre más emblemática de Potes, pero de toda la comarca de Líbano, y tiene, son 1.800 metros cuadrados de superficie, aunque ya sé que no te lo va a parecer así, pero está dividido en 6 plantas y acoge 3 exposiciones permanentes. La más importante para todos nosotros, para cualquier cántabro, para cualquier español, para cualquier hispanoparlante, la de los códices de Beato de Líbana y sus beatos. ¿Me vas a permitir que sean sus, eh? Sus beatos. El primer libro de Occidente se escribió aquí, en el Valle de Líbana. Mirad, me giro por aquí, Pilar. Sí. En esta primera planta nos reciben, oye, podría llamarlo moda y misterio eso. ¿Podría? Porque es una exposición de trajes medievales, no sé si se dice trajes, de vestimenta medieval. Sí, son, de hecho, tienes razón, son trajes medievales, eran los trajes que llevaban los caballeros y las damas en esa época. Por eso maridan también en el museo, en la torre, porque la torre es del siglo XV y así es como se vestía, no solo en España, sino en Europa. Pues, para empezar, en la Torre del Infantado, pues descubrís cómo se vestían los ropajes y luego vamos a ir subiendo. Pilar, tenemos 6 plantas hasta el mirador. Sí. El mirador, pues el mirador que lo descubran ellos. Porque una cámara nunca va a hacer bien, no va a quedar reflejado. Tenemos 6 plantas. En la primera, en la taquilla, la recepción, la exposición de moda, medieval, antes de Beato. Aquí empezó todo, el Beato de Líbano y sus beatos, el bien y el mal, el mirador. Y el mirador panorámico, que es el almenado. Pero eso tienes tu razón. Que vengan. No va a hacer justicia. Sí. Eso hay que sentirlo. ¿A cuál vamos? Vamos a empezar por la del bien y el mal, que es meternos dentro del libro de Beato. ¿Te parece? Vale. Y luego ya los vemos todos. El Apocalipsis, mayor copy-paste de la historia. El bestseller. Pues vamos para allá. Las ánimas del... Bueno, están los demonios, las ánimas... Los condenados. ¿Os fijáis esa figura humana que tiene al cuello como una especie de caja? En los capiteles románicos tendría posiblemente 2 interpretaciones. Una es la avaricia. Otra podría ser que era un cantero. Otra, faltan las herramientas. En otros viajes os he enseñado que en el medievo la gente no sabía ni leer ni escribir y que esto era la televisión. Bueno, no me enrollo. Pilar, el bien y el mal. El bien y el mal. El Museo del Beato y los beatos y sus beatos. En Potes. Cada vez me caes mejor, ¿Y qué encontramos aquí para entender esta exposición en la vida de beatos? Pues estamos en esta planta, el bien y el mal, estamos dentro de la cabeza de él, dentro de su mente. Este hombre en el monasterio de Santo Toribio, que tiene un mensaje muy fuerte, muy vehemente para dar, y lo tiene que explicar, lo explica en palabras y no lo leen ni sus compañeros del monasterio.
y le dice a su discípulo, tenemos que conseguir que nadie necesite de otro para entender. Mira lo que dice en el siglo VIII, que estamos en el siglo XXI y todavía seguimos traduciendo. Recordad que vamos a hacer un pequeño viaje y le enseñamos un poquito, pero vamos a enseñárselo. Os recuerdo, estamos en el siglo VIII, la península está tomada. Vente, tú eres la protagonista. Ah, ¿yo? Sí, claro. Estamos en el siglo VIII, la península está tomada, solamente hay herederos de los reinos visigodos distribuidos por las montañas, en Asturias y aquí en Cantabria. Siguen acosados por los infieles y el beato se convierte en el estandarte además de la iglesia de Roma. Sí. El Apocalipsis, los comentarios al Apocalipsis de San Juan, bueno, ahora me contarás más, pero para ir a otra planta. Va más enfocado a la profecía. Él estaba obsesionado con que el fin del mundo iba a suceder y es parte de ese mensaje, o sus comentarios son más reflejo de las primeras persecuciones que tuvieron, que era el Apocalipsis de San Juan, que tuvo Nerón con los primeros cristianos. ¿Por dónde crees que iba tú? Porque esto es un mundo aparte. Cada uno tenemos nuestra visión. Te veo que estás justísimo y me encantan los conocimientos que tienes sobre ello porque es un tema difícil. Yo creo que Beato suma las dos cosas. Tiene todo lo que escribe Ticonio, que de hecho se recupera a través de la obra de Beato, pero él está en una época de una España muy convulsa. La misma que sufrieron los primeros cristianos con eso Nerón. Es. Entonces él dice, nada, esto es que vuelve otra vez, que si tiene la espada de Damocles del milenarismo, posiblemente, pero él lo que tiene también es un férreo deseo de que todo el mundo sepa qué tiene que hacer para salvarse. Sí, y esto lo mueve. Y yo tengo una amiga teóloga que dice, es que para Beato no es solo el fin del mundo, es que como que el Apocalipsis está dentro de cada uno y tú y yo tenemos que saber lo que tenemos que hacer siempre y luego haremos lo que queramos, pero por lo menos saberlo. Y él sabía que el Apocalipsis de San Juan, bueno, cualquiera que haya echado un poco de ojo, eso es que no hay quien lo entienda, es que es una exégesis brutal. Y dice, esto lo explico yo. Y por eso se mueve en esto. Mira la fuerza que tendría, que bueno, es un fenómeno literario a nivel mundial. Y así empieza, y el bien y el mal. ¿A qué planta nos vamos ahora? Nos vamos a la cuarta, donde está la colección de beatos más grande del mundo. ¿Sí? Sí, lo estoy deseando. Pues yo os dejo con la imagen del bien y del mal y vamos a otra planta, Torreón del Infantado, el Museo Beato y los Beatos y sus Beatos. Obra cumbre de la creación monástica, los primeros libros, el primer libro de Europa de Occidente se escribió aquí en el Valle de Líbana. Hablábamos del bien y del mal y en esta sala pues reciben las 7 trompetas que anuncian con su sonido la ira de Dios en forma de catástrofes que se desatarán sobre la humanidad antes de la última resurrección. Breve a desatar en la cólera divina aproximándose a cada una de las trompetas. Va a ser que no toca Pilar. No. Pero aquí me habías dicho, ¿tenéis una de las mejores colecciones de facsímiles de beatos o la mejor? La mejor. ¿Cuántos la son? más completa, 23 piezas. Más que en la biblioteca templaria de Ponferrada. Sí. Porque allí son libros miniados, sí. libros religiosos sí. y naturales sí. y sociales, creo recordar. Sí, aquello es una muestra bibliográfica impresionante. Pero esta es la muestra bibliográfica sobre beatos más grande que hay. Vale. Todos los que están facilitados están aquí. A ver si no fallo, hay 22 beatos, pero sí. algunos son solamente folios. Sí, claro, algunos se conserva solamente un folio, una única miniatura. Una página. Sí, una página, como el de Cigüeña, ¿ves? El fragmento de siglos, que es una hoja sola con su miniatura y sus textos en columnas. Vale, aquí tenéis el beato milenense, el beato de San Miguel de Escalada 1, el 2, el beato de Tábara, el beato el de Gerona. Oye, el de Gerona fue cosido por la monja Ender. Sí. Sí. Y es el que tiene la primera imagen también para la historia de la iconografía mundial de Santiago Apóstol, de Jacobo. Mira, Jacobus. Mira, vamos a aprovechar. Bueno, ahora os enseño más beatos. Hay 2 figuras claves, si mal no recuerdo. Uno es el maestro Magius, el Picasso de la Edad Media, que a mí me fascina. Sí, impresionante. Y otro es la monja Ender, que era, porque hasta el siglo X los monasterios eran dúplices, mixtos, para que nos entendamos, y en las catedrales de papel trabajaban ambos. Magius era el Picasso. Y su discípulo Emeterius aprendió con Magius y trabajó con él. En el camino de Zamora.
¿sí? Tábara, luego Santa Marta de Tera, en el camino San Abrés. Sí, Vale. sí. ¿Y cómo tendría que ser ese escritorio? Porque esos estaban copiando, pero impresionantemente. Ahora conocemos un escritorio, porque aquí, bueno, vamos a hacer un poco spoiler, pero habéis recreado un... Sí, sí, un escritorio, para que la gente vea el sufrimiento que tenían Beato y los que lo siguieron. Claro, me hablabas de Santiago. Sí. Poca gente sabe Casi que el camino nadie. de Benigno está hermanado con el camino de Santiago, pero es que el origen del camino de Santiago tiene una figura clave. El origen del culto a Santiago. como Beato te de digo. Líbano. Sí, es él el que Vamos escribe. para allí, vamos viendo más. Sí, sí. Y por eso se mete en esta aventura ¿Qué también. relación tiene el Beato de Líbano con el camino Porque de Beato Santiago? tenía una obsesión que era mostrar en el mapa mundi los lugares donde habían predicado los apóstoles, porque él quería que se supiese que Santiago había predicado en España. Y Juan, el Apocalipsis de Juan, es el hermano de Santiago. Eso es, los hijos del trueno. Entonces, para Beato es, de hecho, donde hemos visto la imagen de Santiago, Sí. la imagen de Juan, que es sobre el que él escribe el libro, tiene la mano más grande. Claro, todo un apóstol no le puedes poner un gorro más alto. El pero Beato la de mano- Líbana es un personaje Sí, fascinante porque sí. además entró en guerra para defender la iglesia de Occidente, que sería la de Roma, con el obispo de Lipano, que era el obispo de Toledo, que era la iglesia de Oriente. El Beato defendía que Jesús era hijo de Dios, vamos a resumirlo así, en la Trinidad, y el Lipano que Jesús era profeta por el bien de las Sí. tres religiones. Y al Es que final, el Ipano estaba ahí con el el Islam, adopcionismo. el adopcionismo. pues, ganó la de Roma. Sí. Pero todo esto, encuadrarlo, es el juego de tronos geopolítico religioso Teología política, sí. sí. del siglo 8-9, y de aquellos tiempos tenemos esto. De todos los beatos que hay, a mí el de Burgos de Osma y el mapa me parece fascinante, pero compártete las ideas tú. Jolina, es muy difícil, es muy difícil. Para mí el de él, porque Vamos para allá. veo por primera vez a Santiago Apóstol, y el de Burgos de Osma, como tú bien dices, porque ya lo pone en Galicia. Es O que sea, aparece es ese como- primer sí, mapa. Sí. Entonces, bueno, Yo no sé- Porque yo ver a Santiago ahí A ver si lo aprecia, mira, es que es difícil. es el número 4. A ver, queda ahí. Jacobus, España, ¿lo ves? Y al lado suyo está Juan, él está a la derecha de Juan. Y la mano de Juan, que está así, es mucho más grande que la de los otros apóstoles. Es que eran como los favoritos de él. Qué maravilla. Pues solo 30 años o así, un poco más tarde, es cuando Teodomiro, el obispo de Iria Flavia, descubre los restos de Santiago. Bueno, yo creo que llegaron. Tengo ahí mis dudas. ¿Sí? Yo sí, porque yo creo que hay una conspiración. Hay una conspiración jacobea Puede ser. por cuando se descubre la tumba del apóstol Santiago Pilar, se han perdido los lugares santos. Los infieles están en los Pirineos. Los de la guía mágica de Camino de Santiago del planeta, spoiler, cuento la conspiración jacobea. Y es cómo, al perder los lugares santos, toda la cristiandad descubre un nuevo lugar santo y miran hacia Galicia. Y eso ocurre después de ganar la batalla de la Iglesia de Roma con la Oriente. Sí. Y Teodomiro, si no llegó a conocer al Beato, por lo menos Para están ahí. Para mí manejó los textos de Beato. Y para mí, Teodomiro leyó el himno que escribe Beato a Santiago Apóstol. Para mí. Y se basó en eso porque el eremita, perdona a todos los que tengan fe, pero el eremita Pelayo y Teodomiro llegan al bosque de Ibredón, encuentran una tumba y dicen, por ciencia infusa, Ajá. esto Eso es. es aquí. Y a partir de ahí nace el camino, que es el comienzo de la reconquista, de la unión de los reinos. Sí, porque mandan llamar al rey, va el rey desde Asturias y ya... Oficial. Y es que en un momento tan convulso es entendible, es más que entendible, es más que lógico. ¿A que sí? Todo esto es lo que te enseña Pilar y todo su equipo cuando vengáis a la Torre del Infantado. Siguiente planta. Vemos cómo se hacían las catedrales de papel. Eso, vemos cómo pasaban, qué trabajos pasaban. Vale, pues mira, el de la monja Ende, vinculado al Camino de Santiago. Vamos a los scriptorium. Bueno, última sala, hay 6 plantas y hay 6 exposiciones y yo quiero enseñaros la última en esta invitación a la Torre del Infantado, al Museo del Beato y de los Beatos. Yo soy archivero de carrera, estudié biblioteconomía y documentación y para mí esto es mi templo, porque Pilar, habéis recreado un escritorio, el taller donde se hacían los códices, los beatos. Bueno, yo me pongo aquí y
Me cuentas, porque para mí estos, que me va más al misterio, me gusta la historia, el arte, las tradiciones, las costumbres, pero esto tiene un componente fascinante, porque son las catedrales de papel con un mundo de secretos y de gremios. Cada persona hacía una función, dónde sacaban los tintes, los colores, cómo lo mezclaban, parece la alquimia de... ¿Cómo se hacía un beato? ¿Qué es lo que habéis recreado aquí? Bueno, por tu formación me gasta un poquito de cosa, ¿eh? No sé. Yo me sé poco. Y ya vas a tener cuando digas eso porque no conocemos. Y tú sabes un montón. Bueno, tú aquí disfrutas porque lo llevas en las venas, como yo. Ves los trabajos que pasaba Beato en su escritorio de su monasterio y los que los siguieron después también. La piel era de cordero para escribir. ¿Se hacían? Sí. Con piel de cordero. Sí, Era de cordero de recién nacido, ¿no? Por el tamaño de las piezas, un poquitín más grandecitos, sí. ¿Y para un folio cuántos corderos se podían utilizar? Pues para cada beato llevo la piel de 300 corderos. 300 corderos cada beato de los que hemos visto. Sí, cada uno. Y tú y yo sabemos que no era, pues me voy a cargar 300 corderos que voy a escribir un beato, no. Era reservar la piel y así hasta 300, y eso significaba que cuando comiesen, estamos hablando del siglo VIII, siglo IX, siglo X, fueron 500 años. Cuando tengamos de sobra, lo vamos haciendo. Y entonces, el comitente de la obra, si yo te quería encargar a ti la realización de un beato, hacer un monasterio, tenía que entregar 3 vacas preñadas. 3 vacas preñadas. Y uno puede reírse hoy en el siglo XXI. Pero en el tiempo No. Y cualquiera que tenga relación con el mundo rural hoy sabe que 3 vacas preñadas son garantes de que las vacas están sanas. Es comer. Claro, y hay que pensar que es la España de estas montañas. Entonces, ¿cuánto consume una vaca? ¿Cuánto tardo yo en conseguir tener una vaca para el monasterio? Tendría antes 30 cabras o 30 ovejas, no sé, pero ganado grande. Tenemos el cordero, se sacaban. ¿Cuál era el tratamiento que se le daba a la piel del cordero para que fuera un folio? Pergamino. Sí, como tú sabes, sí. Pergamino. Pues como tú sabes, el pergaminero se encargaba primero de preparar con cal y piedra pómez lo que se llama el estezado de la pieza, del folio que va a trabajar, ¿no? Y después de ahí, desde que terminaba ya el pergaminero, entraba el copista. ¿Y qué hacía el copista? El copista escribía los textos fidedignos de Beato, y los escribían en columnas de texto, es latín medieval lo que habla Beato. Vale. Entonces todos los que lo siguieron realizan esa misma función, escriben coma por coma lo que Beato ponía, o sea, renglón por renglón. Y dejaban el hueco. Una torre, luz de las velas, pergamino, y aquí empezar a copiar lo que el Beato había dicho. Y así, claro, con el brazo extendido. ¿Qué tipos de utensilios se utilizaban? Porque aquí tenéis una muestra de pinceles, pero con una pluma. Sí, Beato fundamentalmente la pluma de ave. No hay problema. La pluma de ave, con ella era con la que la cortaban, la afilaban y comenzaban a escribir. Y luego las tintas, o sea, lo que se llaman miniaturas de los beatos por el minio. Yo no sé, a ver, ponte para acá, aquí. Vamos a ver. Tintas. Sí. Durante la Edad Media los monasterios se convierten en los guardianes de la cultura, filtrada por las creencias religiosas cristianas. Los monjes fueron apenas los únicos en saber leer y escribir. Y no todos, porque había chicos que eran perfectamente capaces de dibujar y de escribir, copiar, como si nosotros fuésemos a copiar ahora un anagrama chino. Sí. Pero no sabemos lo que pone, no necesitábamos saber lo que ponían. Vale, ellos lo interpretaban. Esto explica la figura deslumbrante del beato y la creación de códices de los beatos durante siglos. Mira, ahí tienes las nueces de Gaia. ¿Qué son? Las nueces de Gaia son estas excrescencias que tienen los robles y son porosas, es un insectito, entra, pincha, se crea eso, y luego esas nueces ellos las recogían, machacaban, hervían, y con eso se hacían las tintas ferroválicas. Toda la documentación de Europa a día de hoy, que tú lo sabes mejor que nadie, está hecha con tintas ferroválicas. Mi disco duro ha habido cosas ¿sabes? Esto me viene muy bien. Todo lo que vais a ver aquí son los instrumentos que utilizaban los copistas, delineantes. Bueno, vamos a ver, hay copista, hay tintero, plumas, pena con pluma de ave, cálamo, pluma de caña, cuernos, cortaplumas, navajas, punzones, lápiz de plomo, regla, escuadra, tabletas, estilete. Porque el lápiz, como lo conocemos nosotros, no existía. No existía el lápiz de plomo.
tenemos los utensilios, las herramientas y luego las tinturas. Sí, sí. Bueno, esto lo vinculo al mundo de los gremios canteros, sabían manejar y trabajar, son las canteras de papel. Sí. Y luego la tintura la podríamos relacionar con la alquimia de las vidrieras. Sí. Exactamente igual. Sí. Porque cada color, los pigmentos, la gama, el pan de oro, salía de rocas. Sí, minerales. O de plantas. O de plantas, o piedras semipreciosas. Ese azul que vemos ahí, bueno, que vemos en un montón de libros. Era lapislázuli. O sea, estas obras se miniaban en azul con lapislázuli. Que eso es una piedra semipreciosa, las señoras estoy segurísimo que saben a qué me refiero, y eso tenía que venir de Persia, que estamos en Potes. Mira, eso nos da una pista de algo que desconocemos. Nos creemos que la Edad Media era oscura y que nadie viajaba. Y tenían un conocimiento secreto a nivel del misterio y viajaban. Había una comunicación entre monasterios por toda Europa y Asia brutal. Y que eran pero también corrían riesgo. Fran, tú viajas constantemente y peregrinas constantemente. Imagínate como en la época de Beato, tira por ahí adelante hasta llegar a Persia, que sería lo que sería ahora Irán por ahí, y que no te pase nada en el camino. Y que vuelvas. Y que en tu trueque, que vuelvas, que no te engañen allí, que te vuelvas con tu lapislázuli y no te roben en el camino de vuelta. O no te siente mal una comida. ¿No? Porque cojo 2 1. Por ejemplo. Escucha, o conozcas a alguien y ya no quieras volver a tu vida. Que el camino... Tiene muchas cosas, sí. Pilar, en el escritorio. Y la toxicidad también. ¿Toxicidad? Sí, la toxicidad. Tú citaste antes el nombre de la rosa. Sí. Bueno, en la peli queda claro porque los venenos. Sí, pero realmente Humberto Eco, que era un experto beatista, sabía que es plomo, es óxido de plomo, lo que es el vinilo. Y eso constantemente, no había guantes de látex, ¿a que no? No. Entonces eso se les pasaba. Tú sabes que tú te pones a pintar, a todos nos pasa. Y es cuando te pica aquí y haces aquí y así. Pues claro. Y fijaban con vitriolo, que era óxido de cianuro. Es que se morían. Los beatos eran un viaje al más allá. Sí. Pilar Gómez Vagamonde. Fran Contreras. Yeah. Que es un placer volver a encontrarte. Que es un placer escucharte. Descubrir que la oficina de turismo de Potes en Cantabria tiene a alguien que vive su trabajo y su ciudad como lo vives tú. Y a vosotros, pues que ahora sigo, que ahora toca Potes, Torre del Infantado. Vamos al Centro de Estudios Lebaniegos. Venga. Pues en otro vídeo, ¿vale? Vamos a descubrir más lugares. Aquí, en el escritorio, jugar con imaginación. Velas, silencio, un monje en las montañas. Terminamos. Torre del Infantado, Centro de Estudios Lebaniegos, que además es oficina de turismo. Y de peregrinación. Pilar, vamos a entrar. Para despedir este vídeo. No es un edificio cualquiera. No, es una antigua iglesia del siglo XIV que se consideró redundante en el XIX cuando hacen la grande, y entonces ¿qué hacer con esta? Pues el gobierno de Cantabria la adquiere y hoy es un centro de peregrinación, de información turística y encima centro de exposiciones, y encima se celebra un concierto, una obra de teatro, una presentación de un libro, a ver cómo nos vienes a visitar, etcétera, etcétera. Pues mira, palabra. Lo he visto y ahora vamos a lo están viendo ellos, Este lugar es parte de un proyecto muy bonito, muy interesante, que mucha gente desconoce, que es la recuperación por parte de Europa de estos patrimonio lugares. arquitectónico religioso, de origen religioso, que es religioso, cultural y identitario. Esto es una iglesia en su forma que antes acogía el culto y ahora acoge otro tipo de actividad cultural y artística. Y el multifunción. Multifunción. O sea, de la casa de Dios a la casa del pueblo, de todos nosotros. Así que cuando vengáis a Potes, venís aquí. Si venís peregrinando, aquí os ponen el sello. Sí. Aparte del albergue, aquí os ponen el sello. Que venís de vacaciones a echar un fin de semana, aquí os informan de todo lo que podéis hacer en el Valle de Líbano. Están Marisa, Mercedes y Carmen. Están ahí currando.
No os perdáis este detalle. Pero antes de entrar, fijaros, siempre hay que observar. Vais a encontrar los sillares marcados con cruces, fechas, son los grafitis del medievo. Y ahora hay una exposición, ¿no? Para todos los que quieran venir. Sí, de Laura Cimientos Quevedo. de Laura Quevedo. Sí, preciosa, preciosa. La gente está encantada. Dedicada a la mujer rural. A la mujer rural, sí. Esos rostros que ella trabaja y los tejidos con los que trabaja, las texturas, es tan bonita, te da como una paz. ¿Tú lo notas como una paz aquí En dentro? todo Potes. Y mira que hay. Sí, bullicio, pero a mí Potes me baja así, el Valle de Líbano me baja así, Potes me baja así, y aquí me siento como en casa. ¿Cómo no te vamos a Pero no querer? soy, ¿Cómo no no soy vamos a querer? objetivo, no soy objetivo. ¿La conce aquí? Sí, sí, ahí estaría tu sitio. Vale. Si la ¿Te hacemos ves? ¿Te ves ahí? ¿Te ves ahí? No, me he visto en otros sitios. Esto es un. ¿Sabes qué mejor marco que este? Pues octubre, noviembre, fin de semana. Si no Ole. me voy a Senegal seguramente con la Fundación Goma Espuma, ya veremos, porque ahora están. Pero hacemos una charla de leyendas y misterios del Camino de Santiago. ¿A Senegal te vas? Sí, a la No Fundación me voy a- Goma Espuma. No me voy a Sí, ahí colaboro, bueno, no viene a cuento, pero ya aprovecho, como lo vais a ver, ayudar a la Fundación Goma Espuma, educando con una sonrisa. Caramba, casi nada. Y hay escuelas de orfanatos en Sri Lanka, en Senegal, en Managua y en Congo. Y allí hay que ayudar. Y además ahora están en guerra, así que íbamos a ir el mes pasado, se cerraron fronteras, ahí tiene una pequeña guerra civil, ahora se ha puesto la cosa fea, pero Eres en un la grande, mochila Fran, eres un hay grande. que siempre tener una parte para dar y otra parte para recibir. Eso te lo enseña el camino, en este caso, el camino de Maniego. Que muchas gracias. A ti por visitarnos y por tenernos siempre en el corazón. Así que. Potes, diario de un reportero al pie de la España mágica, del camino lebaniego. Cantabria mágica e infinita. Que me toca dar una conferencia aquí. Que ya he entrado en no sé qué sé yo, tú qué sé, ¿sabes? Aquí, yo qué sé.